que no quiere ir descalza. Y la gente le dirá que para andar no le hacen falta, pero apenas puede hacerlo, tiene el cuerpo entumecido. Y es que en el centro de Aluche el suelo está siempre muy frío, así que escoge un rincón y se tumba acurrucada. Y otra interna se le acerca y la tapa con unas mantas. Y le dice a la enfermera que Samba está tiritando. Y le inyectan diazepam, dicen que irá mejorando. Pero Samba... Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara. Seguim a Lliure Directe, a este espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i sempre me costa baixar esta cançó de Nacho Vegas, de Crímenes Cantados, que sembla que comencem cada últim dimarts de mes l'espai pel tancament de CIES. Paco Simón, buen día, buenos días. Buen día, ¿qué buen tal? Día. ¿Cómo estáis? Aquí estamos. Paco Simón, campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, que como cada último martes de mes está aquí en Lliure Directa Radio Clara, porque cada último martes de mes, recordamos, tenemos convocatoria a las 7 de la tarde en la Puerta Azul del CIE de Zapadores. Sí, tú lo has dicho todo y os animamos a todos y a todas a acudir, a concentrarnos una vez más, como ya sabéis, desde hace ya más de 13 años cumplimos ya. Pero bueno, ahí vamos a seguir, llueve, truena, haga calor, hasta conseguir el cierre de los CIES, porque es una brutalidad que exista ese tipo de centros en nuestra ciudad. Pues dicho esto, Paco, como veo que has venido acompañado, me decías, hoy viene Vicente, que es compañero de la campaña, es médico y tiene muchas cosas que contarnos, nos decías. Pues sí, Vicente nos acompaña hoy porque hoy queremos hablar de todas las vulneraciones al derecho a la salud que se producen dentro del CIE, y especialmente de un caso que hemos estado visibilizando y que nuestros compañeros de acompañamiento, al grupo que pertenece Vicente, pues han estado visitándolo. Vicente, hola, ¿qué tal? Hola, gracias Paco. Pues nada, aquí estamos para hablar de un tema que nos ha preocupado mucho esta última semana, porque realmente lo que ha ocurrido a esta persona, ciudadana boliviana, realmente es uno de esos casos que hay personas que no son internables en los centros de internamiento. Muchos, pero este es uno de ellos. Ninguno debería serlo, pero este es más vulnerable. Pero este es uno de ellos. Si hay un caso, este es uno de ellos. Entonces, vamos a hablar del caso este, y a colación con este caso, pues hablaremos de cómo está la asistencia sanitaria en los CIES, que es una sanitaria incompleta y con muchas deficiencias, y lo dicen muchos informes. Empezando por este caso... Sí, vamos a situar el caso para quien no lo conozca de qué estamos hablando. A la persona de este caso le vamos a llamar GL porque todavía está internada en el CIE. Tenemos sospechas fundadas en que este hombre por este expediente va a salir en libertad, pero aún está internado. Entonces se trata de un ciudadano boliviano de 68 años que lleva 20 años en España, que ha tenido trabajos regulares y que ha tenido lo que se llama una irregularidad sobrevenida, que puede venir por muchas causas. Este hombre que ha cotizado, ya os he dicho, y ha trabajado en trabajos regulares, pues es detenido en un control de tráfico por la policía y hay una alerta en la policía que les sale que tiene una orden de expulsión de 2 meses antes. Entonces la policía en esos momentos incoa un expediente y lo lleva a comisaría, y el juez, que debe valorar qué se hace con esta persona, parece que no atiende unos criterios concurrentes en esta persona, como son la edad, el hecho de que tenía patologías probablemente susceptibles de ser tratadas fuera del CIE y no en el CIE, porque el CIE no tiene condiciones para eso, y el hecho de que llevara 20 años en España y que no supusiera ningún peligro para nadie. El juez tiene varias posibilidades de dictar medidas cautelares, y una de ellas es el ingreso en el CIE, como ahora está cerrado el CIE de Aluche, termina en el CIE de Valencia, de Zapadores, para su expulsión. La campaña tiene conocimiento de que existe esta persona ingresada con posibles problemas graves de salud, y se pone en marcha. Y lo que hace es una valoración de cómo está este hombre.
se visita a esta persona. Es una persona que tiene 2 patologías muy serias. Tiene una infección por VIH y una enfermedad de Chagas. Una es una enfermedad vírica y otra parasitaria. El VIH es una enfermedad que ataca directamente a la inmunidad y cuando por algún motivo pues baja la inmunidad y las defensas, pues el Chagas se reactiva. Y eso es lo que le pasó a este hombre en septiembre de este año, por lo cual el médico que le trataba en un servicio, por cierto, muy prestigioso, el Servicio de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el médico que lo trataba, como ve que el Chagas se reactiva, al tener las defensas bajas, pues le pone un tratamiento. Porque antes le habían puesto un tratamiento, pero en este hombre concurre una circunstancia muy especial. Solo hay 2 tratamientos para tratar la enfermedad de Chagas. Uno se lo habían puesto hace un tiempo, pero había tenido graves intolerancias en este hombre y se lo habían suspendido. El otro tratamiento es un tratamiento que se llama Nifurtimox y que tiene un problema actualmente de stock. Es muy difícil de conseguir este tratamiento y solo se puede conseguir por los servicios especializados en infecciones y lo piden nominalmente a la OMS. Este hombre, cuando lo detiene la policía, tenía en su poder este tratamiento en su casa y nadie hace caso a que es necesario que cuando tú mandes un internamiento en una especie de cárcel como es el CIE, pues que se acompañe por lo menos del tratamiento que es vital para él. De hecho, a los pocos días de estar aquí se le acaba el tratamiento. El CIE, que es un lugar de privación de libertad, pero que no tendría que tener otros derechos, esas privaciones en otros derechos, lo que hace es exacerbar todas las patologías que entren. No solo las físicas ni las orgánicas, también en este caso las psicológicas. Y este hombre en pocos días ha tenido un deterioro psicológico importante. ¿Qué hace la campaña en esos momentos? Pues se pone en contacto con el Hospital Ramón y Cajal, con servicio que nos confirman que ese lugar no es el lugar idóneo para que esté esta persona y que esta persona debe tratarse en un servicio de enfermedades infecciosas y parasitarias. Porque además el hecho de estar internado esta persona en el CIE le ha hecho perder 2 visitas ya que tenía concertadas en ese hospital. Y porque esos tratamientos, esa coinfección, SIDA, Chagas, precisa de muchos controles y pruebas complementarias que son muy frecuentes para ver si dan alergias, cómo están las analíticas, si hay que cambiar algo, etcétera, etcétera. Y en el CIE no se puede dar esa atención sanitaria. Entonces la campaña se pone en contacto con el hospital y también se pone en contacto con el abogado que tiene esta persona. El abogado que ya ha puesto un recurso alegando motivos humanitarios para que salga en libertad y que a los pocos días nos vemos en la tesitura de que a este hombre le notifican. La campaña entra a ver a este hombre el 17 de noviembre. Pues el 22 de noviembre a este hombre le notifican la expulsión para el 4 de diciembre. A partir de ahí entra la alerta en la campaña y se ponen en movimiento más cosas. Se recaba la autorización de esta persona, como siempre hace la campaña, porque antes de visualizar y dar visibilidad a un caso, la campaña valora si va a tener repercusión, si va a ser favorable, etcétera, etcétera. Esta persona da la autorización y el día 23 sale en la prensa, sale en diarios, sale en las redes y se oficializa de alguna forma y se visibiliza el caso de esta persona, diciendo que esta persona no puede estar ahí dentro porque el CIE no tiene las condiciones necesarias y porque este hombre ahora tiene una discontinuidad en el tratamiento que puede perjudicar seriamente su salud. Ese es el caso. Sabéis también que aparte en la prensa el CIE entra acompañado de 2 diputados de Compromís que también visitan a este ciudadano, también hablan con el director del CIE y también hablan con el médico que está en el CIE. Y realmente cuando terminan la entrevista, que es a mediodía, a las pocas horas sale que esa orden de expulsión que tenía esta persona cambia de fecha y le ponen el día 24, el día siguiente, que parece que guarde relación con una pataleta, vamos, porque no se puede explicar de otra forma. Casualidades. Sí, casualidades. Bueno, pues esa tarde creo que están acompañando a esta persona
otra vez el diputado, viene el vicecónsul de Bolivia y, en fin, esta persona está súper agobiada. Y realmente es al día siguiente vuelve a entrar el CIE para ver a esta persona, pensando que se lo han podido llevar. Por suerte allí está su abogado, que está poniendo una demanda para protección internacional, que por lo menos esa demanda lo que hace es demorar que no se pueda expulsar esas 48 horas y nada, se pone esa demanda y a las 4 o 5 horas tenemos otro contacto con el abogado, porque estábamos un poco desanimados y muy preocupados, pero a las 4 o 5 horas el abogado se pone en contacto con la campaña y nos dice que probablemente la cautelarísima que había puesto con un informe médico que ha hecho la campaña, pues parece que ha tenido su éxito y seguramente esta persona va a ser puesta en libertad y por este expediente no lo van a expulsar. Bueno, ese sería nuestro deseo y sería lo que sería justo, ¿no? Pero esas cautelarísimas disponían de 4 días hábiles para ver si se recurrían, porque el juzgado lo admitió a trámite y paralizó la expulsión, y ese plazo vence mañana. Si para mañana no se ha recurrido, serán firmes y entonces tendrá la obligación de ser puesto en libertad. Esperemos que sea así, pero todavía estamos pendientes y seguimos denunciando la situación porque no ha sido puesto en libertad aún. Sí, y yo quería remarcar una cosa que solemos remarcar cada vez que hablamos y lo decía antes Paco también, ninguno tenía que estar encerrado. Recordamos que son personas que están encerradas, privadas de libertad, sin haber cometido ningún delito, que son simples faltas, ¿no? Por lo que encierran a estas personas en estos centros. Eso y recordar también que esas personas que están privadas de libertad, encerradas en el CIE, están bajo responsabilidad del Estado, que lo que ocurra es responsabilidad del Estado español, ¿no? Lo que le ocurra a esta persona. Claro, por eso lo que le pueda pasar al deterioro de su salud es responsabilidad del Estado y, por una parte, esa reacción que hubo a la visita de los diputados acompañados por miembros de la campaña pondría en alerta a alguna gente, ¿no? Puede ser pues como una forma de castigo, pero también al mismo tiempo como una forma de decir vamos a acelerar la expulsión de esta persona, porque si le pasa algo aquí a su salud, la responsabilidad va a ser nuestra. Vamos a quitarnos el caso de encima y que lo manden a su país y ahí ya se apañará. Que esa forma de actuar no sería la primera vez que la empleen, ¿no? Claro. Entonces, pues este es un caso que se ha visibilizado porque la situación es dramática. Hombre, es una barbaridad. Claro, pero lo que tú decías, ninguno debería estar, y hay otros casos también muy graves, no solo de salud física, sino mental, como Vicente os va a comentar, porque ese es un problema gravísimo que bueno, hemos visto cómo ha afectado a muchísimas personas, con intentos de suicidio y demás, y que no se pone medidas, a pesar de todas las denuncias posibles que hemos hecho, de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, y todo sigue igual. Sí, como estamos hablando de este caso y del tema sanitario, pues vamos a recordar algunas cosas fundamentales y cómo se está haciendo esa asistencia en los CIEs. Los centros de internamiento son establecimientos públicos que se rigen por un reglamento de 2014, que es el que regula el régimen interno de los centros. Hay un informe reciente de una asociación que se llama Pueblos Unidos, en el que han participado 4 universidades españolas, que detalla las condiciones de vida en los internos del CIE. Y la conclusión es muy tajante. Dice este informe que en los CIE se produce la vulneración masiva de los derechos humanos. Habla el informe de deshumanización, de maltrato, de humillaciones, de vejaciones y hasta de agresiones físicas. A veces, y esto lo añado yo, son detalles muy sutiles. En el CIE de Valencia, hace unas semanas, el funcionario que estaba encargado de repartir los champús entró a las estancias, llevaba unidosis de champú y las tiró por el suelo. Las fue tirando por el suelo y diciendo: el que quiera lavarse la cabeza con champú, que se agache. Hubo uno de los internos que dijo que él no era un animal y no se agachaba, y lo amenazó con pegarle una hostia. Esta es una forma de maltrato
que no tiene visibilidad porque los CIEs, como sabéis, son centros de opacidades. Y impunidad, por lo que vemos también. Sí. Entonces, existe una violencia estructural que permea todos los eslabones de la cadena, por eso en el CIE también se da, ¿eh? Y esa violencia estructural viene de la política migratoria, ¿de acuerdo? Entonces, el reglamento dice que se garantizará a los internos, entre otros derechos, a recibir asistencia médica y sanitaria adecuada. Y cuando esa asistencia no se pueda prestar por la empresa, que es la que presta la asistencia en los CIEs, deberá la Dirección General de Policía, que es la encargada, celebrar los acuerdos y convenios necesarios para garantizar que en un caso de necesidad de hospitalización o de asistencia especializada, pues pueda garantizarla. Dice también el reglamento que tras el ingreso en el centro, los extranjeros serán sometidos a examen por el Servicio de Asistencia al Centro Sanitario, por si existe alguna enfermedad de tipo infeccioso, físico-psíquico, que tendría que evitar su internamiento en el CIE, por supuesto. Hay también en el CIE, por desgracia, muchas patologías duales, como son jóvenes que son adictos y a la vez tienen patología mental. Cuando hablábamos de GL, teníamos que considerar también que esta persona está ingresada en un centro donde hay mucha restricción en la convivencia, donde se pasan muchas horas encerrados en las celdas, donde están siempre con la incertidumbre de que les venga la notificación de expulsión. A veces esa notificación de expulsión no se notifica y lo que te encuentras es una patada a las 4 de la mañana en la puerta diciendo vamos que os llevamos a Madrid a Barajas. Entonces la convivencia de esta persona en un contexto así pues se hace también difícil, con esta gente. En mayo de 2022, y esto es importante, los jueces de vigilancia y control, sobre todo del CIE de Madrid, reconocen las carencias y problemas de la asistencia sanitaria y de otras cuestiones. También hablan de protocolos, de que no existen en los CIEs protocolos de malos tratos, y eso es muy grave. Eso es un asunto muy grave que tendremos que tratar otro día. Y entonces esos jueces adoptan un acuerdo y hablan con la Dirección General de Policía y dice ese acuerdo que tal como se vienen prestando hasta ahora los servicios sanitarios, se vulnera la normativa vigente. O sea, la propia normativa que establece el reglamento se vulnera. Y ese servicio es prestado por los servicios de la Clínica Madrid S.A. Y entonces exigen a la Dirección General de Policía que exponga esa situación, estos déficits, a las clínicas. ¿Qué déficits se detectan en los CIEs? Pues una falta de intimidad. En muchas ocasiones, cuando se hace una consulta, se hace en presencia policial. Y eso coacciona e intimida al médico que la presta. El médico debe tener libre albedrío y libertad absoluta para hacer un informe médico, para hacer una exploración en que esté garantizada la fidelidad. Entonces, aparte de esa falta de intimidad, se detecta que hay una falta de realización de los exámenes médicos también previos a la expulsión. Hay muchas personas que no son expulsables por su situación médica, pero no se hace el correspondiente informe de expulsión. También la omisión en la entrega de los partes sanitarios que se hacen de los pacientes. Habitualmente, una cosa difícil de seguir es que cuando un interno del CIE va al médico, el médico no emite un informe sanitario correspondiente, que debería constar en él el nombre del médico, el motivo por el cual esta persona acude al médico, qué exploración y diagnóstico ha hecho el médico y qué prescripción hace y la duración. Porque muchas veces nos encontramos cuando hacemos las visitas que los pacientes nos dicen que toman una pastilla azul y 2 por la noche y 2 por la mañana, pero no saben qué tipo de medicamento es. ¿Vale? Eso es muy importante porque se está haciendo un manejo probablemente inadecuado y opaco de fármacos como antidepresivos, estupefacientes, sedantes, etc. Una ONG italiana ha hecho un estudio recientemente de qué pasa con estos fármacos en todos los CIEs italianos y dice que se abusa de manera desmedida de fármacos como diazepam, quetiapina, depaquine, pregabalina, ribotril,
porque así están más tranquilos y quietos. Y si están más tranquilos y quietos no dan problemas. Perdona, Vicente. Esto mismo que estás contando lo reconoció el médico del CIE en la entrevista que tuvo con los diputados, con la diputada y el diputado de Compromís que estuvieron y la compañera de la campaña que estuvo con ellos. Él reconoció que sí, que había un uso desmesurado de estos tipos de tranquilizantes, pero que era la única forma de mantener la paz social, entre comillas. No, pero para evitar el abuso y el mal uso de esta medicación, él tiene que emitir un informe clínico de cada acto médico, lleva aparejado un acto administrativo. Por eso tú le puedes pedir responsabilidades a un médico. Porque si no, y es responsabilidad del médico, claro que sí, que administra esos... Porque además, si no figuran en ningún sitio, por ejemplo, que uno es alérgico a una cosa y tú le das eso y tiene una alergia, un shock anafiláctico y puede poner en peligro su vida, si no hay un documento escrito, tú puedes eximirte de responsabilidad diciendo yo no he hecho esto, ¿vale? Pues también ocurre una cosa en el CIE cuando las campañas denuncian malos tratos, y es que la mayoría de los que denuncian malos tratos son expulsados y los juzgados no actúan con la premura suficiente. Y a veces esos malos tratos son por agresiones incluso de funcionarios policiales. Y cuando ocurre eso, es imprescindible, y eso no solo hay una ley que lo dice, la deontología médica también lo dice así, es imprescindible que el médico extienda un parte judicial de lesiones. Ese parte de lesiones va a tener mucha importancia porque es posible que ese parte de lesiones además debe de ir dirigido directamente al juez. No puede pasar por el despacho del director porque ese parte de lesiones solo pertenece al juez y a la persona. Ese parte de lesiones es el único documento que el forense en un futuro puede ver y aconsejar al juez que haga una cosa u otra. Pero claro, si tú, cuando estoy recordando un caso de una persona joven de Paraguay que fue agredida en 2 ocasiones por la policía. Esa persona, la campaña hizo un informe médico de él, pero y exigió con una instancia al director del CIE que se hiciera un parte de lesiones, porque eso es pertinente y obligatorio. Ese parte de lesiones no se hizo hasta 8 días después, cuando muchas lesiones habían desaparecido. Pero igual que una persona tiene lesiones externas, que por eso se hizo esa estancia al director del CIE, puede tener lesiones internas. Y si no se detectan esas lesiones a tiempo, puede correr peligro la vida de esa persona. Entonces, en resumidas cuentas, se está incumpliendo las resoluciones dictadas por los juzgados de control y las obligaciones que están previstas en el pliego de condiciones donde la empresa puja por quedarse ese contrato. Es fundamental que se garantice las leyes en materia sanitaria y que se vigile el cumplimiento por esa empresa que está dando esa asistencia. La asistencia sanitaria se tiene que dar a puerta cerrada y sin presencia policial, salvo que exista una motivación suficiente para eso. Porque de lo contrario, el médico sabemos que tiene la obligación de respetar la vida, la dignidad humana y también cuidar de la salud. Esa asistencia se debe dar también de forma comprensible. Quiero decir, así es importante el idioma. Los informes sanitarios deben tener los datos mínimos que antes he dicho, que se identifiquen los profesionales, al paciente, el motivo de la intervención y los tratamientos ofrecidos. El personal sanitario debe ir también identificado. No puede ser que una persona te diga que cuando le han dado la paliza y está muy así, ha venido una persona que desconoce quién es a darle una pastilla para que esté tranquilo y no le cause problemas. Entonces no sabemos realmente quién se la ha dado. Hay que entregar de forma sistemática los informes a, en este caso, los internos, que son los beneficiarios. Y se ha de incluir en ese pliego de actividad que presta el servicio la atención a temas tan importantes como la salud mental. La salud mental es muy importante en personas ingresadas en el CIE por los siguientes motivos. Si ya no vamos a decir que la gente a veces huye por obligación de los países donde nace y tiene que buscarse la vida y tiene que huir de la miseria y todo eso. A veces, cuando se dice esa narrativa, pues es un poco falsa y media verdad. Cuando se dice esa narrativa se tendría que decir que la gente huye porque hay convenios
de pesca, donde los países occidentales esquilman sus caladeros y no tienen, y cuando tienen los cayucos allí y salen a pescar, pues no pueden pescar. O cuando han acaparado sus tierras, o cuando el cambio climático está afectando a países que solo tienen a lo mejor una época de lluvias y mucha gente se ve obligada a emigrar. Iba a contar que en esa migración una persona pasa por muchas circunstancias muy importantes. Y si tú los ingresas luego en un centro de internamiento, pues les acabas de dar la puntilla. Estas circunstancias son que esa persona va a hacer muchos duelos. Deja la familia, deja amigos, deja lengua, deja cultura. Se enfrenta a muchos estresores. Los pueden asaltar, robar, violar en el tránsito. Puede terminar en Libia. En Libia sabemos que hay trata de personas y hay campos de esclavitud. Y luego se tienen que atrever a cruzar el Mediterráneo porque muchos se han quedado en el desierto. Y cuando llegan al famoso país de acogida que es este, puedes estar tirado varios años hasta que puedes hacer tiempo para poder solicitar un arraigo. Entonces, cuando a ti te ingresan en un CIE y llevas todo eso detrás, y te ingresan en un contexto carcelario, y tienes la incertidumbre de cuándo te va a venir la notificación de expulsión, y tienes tiempo suficiente para rumiar que tu vida, a lo mejor tu proyecto vital por el que venías es un fracaso, pues tienes una angustia y un dolor psicológico que es difícil de definir. Y el dolor psicológico no es menor que el dolor físico. Por eso es tan importante que hubiera competencia para tratar los asuntos de salud mental dentro del CIE. Porque nos encontramos muchas veces con personas que tienen ideación suicida. Y sobre todo en los días más próximos a cuando piensan que pueden recibir esa notificación. Ese tema no está nada cuidado en el CIE y es un tema muy importante y que el Gobierno debería meter en los pliegos de condiciones para cuando dé a la empresa otra vez el tema de que pueda tratar la asistencia sanitaria. En el parte de lesiones se me ha olvidado una cosa muy importante. El médico que ve al interno o a la persona tiene que hacer luego un juicio de valor, que se llama un juicio de compatibilidad, de coherencia, de consistencia. Y ese juicio de valor es el siguiente. Tiene que decir si lo que le ha relatado el interno, a mí me ha agredido un policía nacional. No sé el número, pero me ha agredido. No sé si lo conocería. Entonces tiene que poner el médico que lo que relata y lo que él observa es compatible y consistente. Eso es muy importante a la hora de hacer un parte judicial. Y luego en el CIE también está ocurriendo una cosa que tampoco beneficia nada a la convivencia y esa vez es una mezcla de internos. Eso a veces tiene consecuencias. Ahora está pasando que hay internos que simplemente están en situación irregular, pero creo que en 2010 se hizo una modificación en que los jueces podían a veces conmutar una condena de alguien que estuviera en la cárcel por el internamiento en el CIE para la expulsión. Eso se debería también contemplar porque muchas veces se dejan allí los problemas que campen y que anden a sus anchas. Y bueno, pues eso es lo que quería decir sobre este tema. Muy interesante todo esto que cuentas porque no se conoce. Si se conoce poco de lo que ocurre en el CIE, del tema de cómo se tratan o cómo funcionan los servicios sanitarios en estos centros de internamiento para extranjeros, aún se conoce menos. Muy importante conocer cómo funcionan y también, como decimos, para poder exigir esas responsabilidades, ¿no? Vicente. Yo creo que lo adecuado aquí que es que esa prestación la prestara al Servicio Público de Salud, ¿vale? Porque así no habría incoherencias ni problemas de coordinación cuando una persona necesite una asistencia especializada o una hospitalización. Porque se me ha olvidado también decir que esa asistencia es incompleta. No está durante las 24 horas. Si a ti te cierran la puerta a las 10 de la noche, te retienen el móvil y no te la abren hasta las 8:30 de la mañana siguiente, si tú tienes una urgencia, no te garantiza que sea un sanitario quien decida que se hace, porque puede haber alguien que diga, no, espérate a las 8 que venga el médico, pero a lo mejor es una urgencia grave, no puede ser un funcionario quien decida eso. Entonces, es el Estado, si quiere seguir prestando una subcontrata a una empresa privada que seguramente pues querrá, como el catering, sacar el dinero,
a cambio de probablemente a lo mejor los sanitarios también están mal pagados. Y están, pero claro, es importante que fuera un sistema público, y si no, que hubiera una supervisión de cómo se hace esa asistencia. Y esa supervisión solo puede hacerse si hay papeles firmados, si hay informes, que habitualmente los pedimos y no los encontramos. Sería interesantísimo hacer un estudio aquí, como han hecho los italianos, para ver que el 60% del presupuesto en fármacos que se gasta en Italia, en los 9 CIEs que tiene, es con psicofármacos. Eso es impresionante. Hay veces que son imprescindibles y otras veces lo único que mantienen es a un tipo dormido. Ya está. Como también ocurre cuando en algunas ocasiones tienen que deportar a alguien. ¿Vale? Ese es el sistema que hoy actúa, y yo, a ver, con mucho respeto a los profesionales que prestan asistencia, les diría que hay deberes que no se pueden omitir. Tú no te puedes encontrar ante una persona que tenga unas lesiones y que diga que se le ha provocado otro interno o un funcionario policial o que se ha caído por la escalera, y tú no puedes omitir un parte judicial de lesiones. Será el juez y será el forense quien decidan luego qué pasará. Pero tu obligación es hacerlo, porque si no lo haces, estás cometiendo tú también un delito. Porque un médico, cuando está en su función como médico, como profesional, tiene la obligación de emitir un parte judicial cuando vea lesiones que puedan corresponder a un supuesto delito. Y no solo lesiones físicas, porque esa violencia sutil que a veces se utiliza en los CIEs produce lesiones psicológicas que probablemente sean peor. Un parte de lesiones tú puedes hacerlo también aunque no veas ninguna señal en el cuerpo de esa persona, pero sí puedes hacer una entrevista y saber que está angustiado, que está rumiando probablemente qué hacer, que le da vergüenza volver a su país porque también tiene sensación de fracaso. Una cosa importante cuando se habla de extranjeros. Ahora mismo hay 2.800.000 españoles que han nacido en España y que están trabajando fuera. La mayoría de esas personas tienen alta cualificación. Nos cuesta mucho dinero. Muchas de las personas que vienen de fuera no sabemos aprovechar el capital que traen, no solo cultural, de juventud. Somos un país de viejos, como Europa, es un continente de viejos, con un índice de natalidad muy bajo y con un crecimiento vegetativo negativo en los últimos años. Mueren más personas que nacen. Yo pienso que algún día tendremos que incentivar, como se hace en algunos pueblos de la España despoblada, que vengan familias, porque no habrá otra forma de contribuir a la... Y una cosa muy importante para contrarrestar un poco la narrativa que se hace sobre que nos quitan los trabajos o gastan más. Estas personas que a veces vienen aquí y que vienen simplemente porque quieren trabajar y buscar una vida mejor. Hubo hace unos años un informe de la Caixa muy fundamentado que se llamaba Inmigración y Estado de Bienestar en España, y hacía un balance del gasto que tenían en sanidad, en escuelas, en servicios de comedor, en servicios de protección social, y lo que aportaban en IRPF, Seguridad Social, etcétera, etcétera. Y concretamente lo quisieron hacer en el año 2005, en que la presencia de extranjeros en España contribuyó mucho al PIB. Bueno, pues en ese año 2005 el balance entre el gasto que hacían la población inmigrante en España y los beneficios que aportaban al fisco en España era de 6.000 millones de euros a favor del Estado español. Alguien dividió 6.000 millones de euros entre los españoles que había en ese momento y tocábamos a 120 euros por cada español. Pues con esto tenemos que acabar. Sí, Paco, Vicente, muy interesante. Tendrá que venir más veces, Vicente, claro, por aquí. Encantado de que venga cuando quiera, ¿no? Bueno, yo no, tú diriges el programa, sí, Manolo, pero sí, a mí me ha encantado también. Muchos datos y mucha reflexión. Una de las misiones de la campaña, aparte de acompañar, como dice su nombre, es detectar, documentar y denunciar. Y eso es lo que hemos hecho en este caso por parte de toda la campaña, un esfuerzo muy grande y claro, es en pro de la justicia y de la libertad de esta persona. Pues nos vamos recordando otra vez que último martes de mes
A las 7 de la tarde, esta tarde, en la Puerta Azul. Allí. En la avenida Dr. Wasman, 5254. Allí nos veremos. Un abrazo. Salut. Gràcies, salut. Un abrazo, salud. Salut. I jo m'acomiade ja fins demà, que tornarà a estar així amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del Lliure Directe Ràdio Clara. Salut i fins demà. L'espai d'entrevistes de Lliure Directe està patrocinat per CGT del País Valencià i Múrcia. La Confederació General del Treball del País Valencià i Múrcia pots trobar-la a la